Adicionalmente, si ustedes ya solicitaron a estos préstamos, también puede solicitar un incremento, así que les recomiendo que vean eso. También otro aspecto importante y nota que quiero resaltar es que SP tiene programas de préstamos convencionales que también vale la pena verlos. Más que todo el programa de 7A tiene otros programas. También tienen todos sus propios requerimientos y los montos máximos. Y más información no lo podemos encontrar en nuestro sitio web. También he proporcionado un brochure para que ellos pueden compartir, donde tienen información específica sobre esos dos programas, que es los que podemos hacer para utilizarlos, para, por ejemplo, comprar equipo o compras. Adicionalmente, la lista del brochure, nuestros compañeros técnicos que tenemos a través del estado y a través de su sitio web son un recurso muy bueno, así que si ustedes están buscando tener más información sobre un préstamo o un sistema local o cuestiones financieras o tal vez desarrollar un plan de mercadeo, esos son recursos muy buenos en varias categorías. El centro de negocios es una red bastante grande, que son 14 localidades. También es un gran recurso para lo que son mentorías, asesoría, para ejecutivos retirados. También el centro de negocios de mujeres de veteranos y asistencia. Todos estos reciben fondos, menos el último, lo cual recibe fondos del gobierno y viene de DLA, que es parte de DOD. Pero ¿por qué ellos recibieron fondos federales? La mayoría de los servicios van a ser gratis si tienen algo que se puede grabar. Y también en el brochure, lo siento, pero si ustedes están interesados en negocios, eso también está en el brochure. Siéntense en libertad de contactarme. Ana tiene mi información de contacto, pero solamente lo voy a decir rápido. Es carlos.gutierrez.sav.gov. Y siéntese en libertad de comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o si quieren ustedes la información más actualizada. Adicionalmente, si usted tiene una pregunta relacionada a cualquiera de los programas de contrato o otros programas de préstamo, siéntese en libertad de contactarnos. Puede mandar un correo electrónico directamente o solamente mandar un mensaje a la oficina del Distrito de San Francisco. Eso es todo. No quería tomar mucho tiempo y se lo paso de regreso a ti, Ana. Gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a todos. Y también, Carlos, su información de contacto. Y voy a mandar un brochure con toda la información. Algunas apoyo financiero en cuanto a préstamos. Así que sí, podemos comenzar con nuestra presentación del día de ahora y Jake va a comenzar con esta presentación. Muy bien. Vamos a comenzar. Quería agregar, si tienen alguna pregunta durante la presentación, Jack, si tiene lugares donde él pausa y puede usted hacer preguntas. Ustedes pueden presentar sus preguntas por medio de la página de preguntas y respuestas o lo puedes mandar por el chat. Muy bien. ¿Ustedes están viendo, ya están viendo mi lámina? Perfecto.
Entonces, gracias a todos por estar con nosotros aquí. Mi nombre es Jay Christensen y soy un abogado asociado con Arn Fox aquí en San Francisco. Y vamos a estar hablando sobre tácticas de negociación de contratos de arrendamiento comercial para dueños de pequeñas empresas. La presentación de este día es parte de un comité de asociados, es un asocio con la ciudad de Oakland y también tiene que ver con lo que es San Francisco. No es asesoría legal, solamente información. Y si ustedes están buscando consultas sobre contratos de arrendamiento, lo vamos a hablar en la oportunidad cuando ustedes se pueden anotar a la consulta gratis, que es de 1 hora. Así que es una oportunidad para que ustedes puedan hablar con un abogado sin tener que contratar un abogado, por lo menos para darle asesoría inicial. Y les vamos a explicar cómo ustedes pueden anotarse a esto. Para nuestra agenda del día, vamos a hablar de los primeros pasos que quiere tomar antes de hablar, tener protecciones en San Francisco y después para negociar con su arrendador, los tipos de preguntas que ustedes van a hacer, cuáles son las diferentes partes y cuáles son las preguntas que son relevantes a las protecciones. Antes de que ustedes negocien con su arrendador y empiecen esa conversación, es bien importante de reunir todos sus documentos de prueba y apéndices y quiere asegurarse de que tiene todos los pruebas o los documentos o apéndices. O por ejemplo, si usted subarrienda o subarrienda de alguien que tiene un arrendamiento principal, quiere tener todos los documentos o inquilinos, subinquilinos y cualquier documento que documente la relación. Si ustedes, por ejemplo, alquilado por varios plazos, hay veces incluye una opción de prorrogar el contrato. Entonces le tiene que dar notificación por escrito al arrendador si usted quiere ampliar su arrendamiento o hay una adenda o algo por el estilo. Solo asegúrese que tenga todos sus documentos antes de comenzar. Si tenemos algunas personas que no tienen un contrato de arrendamiento, tal vez es algo, o no tiene nada por escrito, si no tiene comunicación por escrito, correos electrónicos, copias de papel de cualquier acuerdo, y siempre ayuda tener copia de sus cheques, ¿verdad? Si usted escribe un cheque, puede mostrar de que usted constantemente estaba pagando la renta a su arrendador y eso también le puede ayudar. Los contratos no son lo más fácil para leer, ni siquiera para un abogado, así que no esperemos que ustedes puedan saber exactamente qué es lo que significa o entender. Eso es algo muy lógico. Eso es para eso. Pero si ustedes, por ejemplo, ven ciertas frases o lenguaje, podemos nosotros resaltarlas. Por ejemplo, si ustedes vienen cláusulas de áreas comunes, que son tarifas CAM, que son como gastos, o si usted, por ejemplo, ve que usted puede ver reducción o eliminación de la renta y otros derechos. También hay una forma que tal vez se le pueden reducir la renta mientras su negocio en cuanto a las órdenes gubernamentales o diferentes restricciones de operación. También pueden haber reducción. Por ejemplo, si en algún momento le han cortado sus servicios de luz o agua o tienen acceso limitado al espacio que usted arrienda. Así que tenga eso en mente. Si usted ve las palabras fuerza mayor, esas también son, o esto es un lenguaje o cláusula que usualmente significa, son hechos impredecibles o actos de Dios, lo que significa que si algo, por ejemplo, un cierre gubernamental o una pandemia, esos no van a decir eso específicamente, pero muchas veces van a ver usted fuerza mayor y va a decir
que por cosas de fuerza mayor no requiere que usted no excusa el pago, o sea, excusa el pago de renta, por lo menos limita durante el tiempo aplicable. Si usted ve algo, por ejemplo, frustración de propósito, por ejemplo, el propósito de contrato, o tiene un arrendamiento para su negocio o cualquier cosa, por ejemplo, impuestos. Había donde estaba haciendo construcción y estaba renovando el espacio y realmente no lo podían accesar y no le preguntaron si el arrendador podía venir y hacer este tipo de construcciones. Así que tienen que tener todo esto en mente. Tienen que ver, por ejemplo, disposiciones de lo que es expropiación y de casualidad, especialmente muchas veces hay disposiciones con respecto a un terremoto o, por ejemplo, si el gobierno va a abrir una autopista. Así que tengan en mente si usted ve algún tipo de pérdida de acceso o, por ejemplo, un terremoto que puede hacer que usted pierda el acceso o que el gobierno venga o tome el espacio. O, por ejemplo, la construcción de un edificio público. Por ejemplo, si el edificio es más de un espacio, son múltiples espacios como un espacio comercial. Obviamente, durante el COVID, cualquiera de esos espacios estaban vacíos. Tal vez eso puede ser una forma de reducir un poco la renta. Y muchas veces si no pueden mantener el nivel de ocupación, pueden darle otros derechos. Otro lenguaje que usted quiere, otra redacción también quiere estar pendiente con respecto a los depósitos de seguridad. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Si usted solicita o tiene que ser pagado para un cierto tiempo y cuestiones así por el estilo. Una buena razón es, por ejemplo, un entrenamiento voluntario, otras oportunidades, o por ejemplo, lo que es perdonar el pago de la renta no amortizada. A través de este proceso vamos a estar y vamos a empezar con conversaciones con su arrendador, por ejemplo, pagos o dar más tiempo, ya tener un diálogo abierto con la moratoria, la cual en este momento pudiera ser que termine a final de este mes. Si ustedes no tienen comunicación para septiembre, la pandemia o no hay renta, es importante hacer esto, pero quieren por lo menos pagar lo mínimo que usted pueda, aunque el arrendador no esté respondiendo. Mantengan copia de todo correspondencia. Si ustedes mandan cartas a su arrendador, correos y electrónicos, y no puede hacer un copia, lo puede mandar en sus notas y se lo puede mandar por correo a sí mismo. Muchas veces pueden crear un correo y pueden poner ahí todo o crear un expediente electrónico para poner todos los documentos que ustedes han estado intercambiando con su arrendador. Es bueno de mantener todo organizado. Y si tiene, por ejemplo, una política de interrupción de negocios, también eso también pudiera traerlo para la consulta. Con eso voy a pausar para ver si hay preguntas. A couple questions in the chat. Yes, I see that here. All right, so Tenemos unas cuantas preguntas en el chat. it looks like there's a question for Carlos, which I'm guessing you can pass on to him. Hay una pregunta que creo que Carlos, si todavía está aquí con nosotros, sería mejor que la conteste Carlos.
Tenemos una pregunta para pedirle al arrendador que le perdone la renta adeudada. Y vamos a hablar de eso más adelante. Eso parte es la que viene. Para lo que es la frustración del propósito, eso puede ser independiente de lo que es el lenguaje del arrendamiento. Ayuda si el arrendamiento especifica lo que es el contrato, lo que normalmente es usual para poder manejar un negocio. Vamos a decir que va a ser utilizado para un café, una cafetería, para un restaurante. Eso se frustra el propósito del negocio porque no lo permite operar. Pero eso también puede ser hecho pues en lo que es el arrendamiento para ese efecto. Eso se ve que es todo para preguntas. Vamos a ver si hay más preguntas en otro lado. Gracias. Así que vamos a avanzar. Si tenemos una pregunta, lo pueden poner en el chat y yo puedo contestar esa pregunta en el siguiente descanso. Así que San Francisco actualmente laboratorias está vigente hasta el final de este mes, el 30 de septiembre. En el pasado la han ido ampliando ya cuando está cerca el plazo a vencer. Así que pudiera ser de que la vuelven a ampliar, pero siempre es bueno prepararse y esperamos de que haya algún tipo de ayuda o alivio adicional. Muchos negocios han sido impactados por lo que es la crisis del COVID-19 y la renta entre marzo 17 y 2020, cuando empezaron los cierres, al final de este mes, se han ido ampliando. Esto es previamente basado en los recibos del 2019, pero es para 2020. Muy pocos negocios calificarían para tener ingresos cerca de 25 millones, ingresos brutos cerca de esa cantidad. Las protecciones se amplían a diferentes tipos de negocios. Por ejemplo, un arrendamiento para este plazo también aplica a subinquilinos, alguien que previamente ha alquilado un espacio. Así que si ustedes van a una renta de mes a mes, normalmente el arrendador va a tener el derecho de darle por finalizado en 30 días y bajo la moratoria lo va a convertir en un arrendamiento de mes a mes y dar algunas opciones para el inquilino. Y es una situación, un inquilino que, por ejemplo, ya concluyó la renta, pero aún se está ampliando el plazo de manera tácita. Entonces, una razón porque ustedes no pueden llegar a un acuerdo. Ustedes son un inquilino con prórroga tácita y todo eso. Cualquier persona que tiene un espacio comercial está incluido en los espacios y también es importante que no solamente es renta mensual, pero también incluye cualquier tipo de renta adicional, tarifas CAM, depósitos de seguridad, pagos de interés o tarifas por pago tardía. Ellos no pueden pagar interés por cualquier retraso durante el periodo de la moratoria y tampoco le puede requerir que pague rentas adicionales o depósitos de seguridad adicionalmente a su renta mensual. Ahí el problema es que si hay renta pendiente, una vez que la moratoria termine o el periodo de aplazamiento, entonces el arrendador puede solicitar el pago de esas tarifas después de que termine la moratoria. Así que la protección bajo la moratoria, ustedes van a dar documentación escrita. Estoy pensando que la mayoría de ustedes han estado haciendo, han ejercitado
sus derechos bajo estas protecciones, pero si no lo han hecho, septiembre es el último mes y sería bueno formalizarlo. Hay momentos donde han estado en contacto con el arrendador, los negocios están batallando. Si nunca ha dado notificación por escrito, una inhabilidad de pagar la renta y el arrendador ha trabajado con usted, solamente pues bajo lo que es la moratoria actual, solamente se requiere que se mande un texto o un correo electrónico o alguna comunicación desde marzo 2020 y que ha sido afectado por la pandemia y que solamente podemos pagar tal cantidad este mes y te da otros 30 días para tratar de repagar las rentas no pagadas, que en este momento llega hasta final de mes. Pero nuevamente tenemos que seguir pagando los términos de pago y vamos a hablar un poquito más de eso en la siguiente sección. Y en el caso que la moratoria se amplía, es importante que usted tiene que estar en comunicación todos los meses para seguir aplicando a lo que es la protección. Pero tienen que mantener ustedes siempre actualizados. Y es importante, como hemos referenciado, si ustedes no, por lo menos durante la moratoria, así que no hay una gran cantidad de la renta que está ahí sin pagar. Y también es importante saber que el arrendador puede dar ampliaciones adicionales. Así que si la moratoria termina a finales de septiembre, su arrendador puede venir y darle un arreglo más generoso. O puede también condonarle alguna de las rentas no pagadas. Y también es importante saber de que la moratoria no le da alivio de no pagar la renta, sino que le da más tiempo para poderlo pagar. Solamente le da tiempo para poder pagar las rentas. También evita que el arrendador pueda modificar las rentas. Así que él no puede agregar términos adicionales a la renta o, por ejemplo, incluir que ustedes van a pagar más renta o al menos que sea un nuevo contrato, el arrendador no lo puede hacer. El arrendador lo puede desalojar y una vez se lo notifica por escrita y le tiene que dar 30 días. Por eso es que es bueno que usted le esté dando notas por escritas al arrendador. Y si no pueden pagar renta total o renta para nada. Y por esta razón no podemos desalojar a los clientes. Así que es importante que por lo menos ustedes dan esa notificación por escrita y traten de trabajar con el arrendador para poder liberar. Si ustedes no han pagado las rentas después del periodo, después de que termine la moratoria y el arrendatorio quiere que, por ejemplo, en California, eso es llamado un desalojo. Todos han estado ahorita detenidos y no están pudiendo iniciarse. Una vez la moratoria termine, entonces, antes de COVID, había los tribunales de que trataran de llegar a un acuerdo con su arrendador antes de que la moratoria termine. Probablemente los tribunales van a animar por tener una especie de arreglo o mediación para poder llegar a un acuerdo y evitar lo que es el proceso legal del desalojo. Y por lo menos darles una oportunidad de tratar de pagar a su arrendador para poder llegar para evitar tener cualquier tipo de impasse. Y aunque su inquilino presenta una acción de desalojo,
no significa que va a ser rápidamente ordenada y procesada. Pueden haber algunas oportunidades para poder negociar con su arrendador. San Francisco en particular tiene una ordenanza única que fue aprobada por los supervisores en diciembre, y eso fue por diferentes niveles de los inquilinos basado en el número de empleados. Así que nivel 1 son empleados, son los negocios que tienen 10 empleados o menos a tiempo completo, tienen 2 años para poder pagar la renta diferida desde la fecha que es adeudada. Solamente da más tiempo para que aquellos negocios puedan prepagar la renta, y es único a los negocios más pequeños. Hay una opción de dar por terminado y da 30 días. Aún faltan unos cuantos años. Si usted y el arrendador pueden llegar a un acuerdo que no cumple con la ordenanza de la Junta o algo que es un poco más generoso, solo están de acuerdo, por ejemplo, con 1 año y medio para que ustedes repaguen la renta. Eso va a ser para que ustedes puedan dar una terminación por escrito. Tienen que pagar toda la renta que está adeudado por medio de la fecha de terminación. Si usted dice que usted, por ejemplo, va a pagar en 30 días, una notificación por escrita, va a tener que pagar renta en ese tiempo, pero no va a haber que el arrendador pueda dar por terminado o puede, por ejemplo, cobrarle multas o intereses adicionales. Por ejemplo, tenemos ese número de empleados, y para lo que es el nivel 4 es 50 o más empleados a tiempo completo. Tienen que pagar toda la renta diferida antes de que difiere la renta. Son como 18 meses si están en los empleados que establece el nivel. Así como hemos dicho, y por ejemplo, multas en cuanto a la terminación, no pueden negociar ciertos términos que son mejor que aquellos que lo que la ley establece, pero que son por lo menos tan buenas como ordenanza o por lo menos mejor. Ustedes pueden realmente ejercitar esto. Aquí hay más tiempo para preguntas. No sé si alguien más tiene preguntas. Si no hay más preguntas. Así que la primera pregunta es si el inquilino tiene un contrato que puede cobrar más renta si su contrato de arrendamiento vence durante la pandemia. Yo les aconsejaría de que se apunten para una consulta solamente para que lo pudiéramos ver de cerca y revisar todo. Típicamente, si su renta vence y no tiene opción de renovar y nuevos acuerdos, si usted es el arrendador principal y el arrendador no está cambiando, agregando nada, entonces puede cobrar 1.5 veces para mantener la renta. Eso probablemente sería algo permitible. Pero es mejor de que ustedes busquen lo que es el asesoría legal y que alguien realmente pueda verle lo que es su contrato de arrendamiento en particular. ¿Alguien más? Lo que es la opción de dar por terminada. Si la cláusula vence, esa puede ser ejercitada en cualquier momento durante la moratoria. Eso sería cubierto. Y también quieren mantener en mente que la moratoria puede ser que no sea ampliada. Así que
no pueden dejar las cosas a último minuto. Es mejor tener una notificación por escrito y asegurarse de que su arrendador lo tenga. Si ustedes quieren utilizar esa opción, es mejor para que ustedes realmente puedan ejercitar ese derecho. There's a question about just the general trend of businesses. Hay una pregunta sobre los negocios que están haciéndose ahorita por medios remotos. Muchos de estos negocios están teniendo arrendamientos que los quieren dar por terminado y ver algún tipo de programa que básicamente les diera una forma de salir o con donación para no tener empleados que están trasladándose al lugar de trabajo. No estoy segura de algo por el estilo. Yo creo que eso sería una muy buena pregunta para un supervisor o alguien, por ejemplo, que esté en la ciudad. Eso es más que todo una política o, por ejemplo, legislación. Alguien que quiere ver las disposiciones de la moratoria y cosas así por el estilo. Así que yo recomiendo que hablen con el supervisor de su distrito para contestar ese tipo de pregunta. Another question about Otra pregunta sobre tener que ser cerrado su negocio por órdenes de la ciudad durante ese tiempo, pero suena como que el arrendador no quería renovar el arrendamiento, pero les está cobrando más dinero. Pienso que esa va a tener que venir a una consulta solo para estar seguro que entendemos todos los hechos. Porque suena que una situación similar donde tal vez hubo una opción de renovar el arrendamiento, pero que no querían que lo ejercitaran. Yo realmente les sugeriría que viniera a una consulta para que pudiera tener toda la información adecuada y darle la asesoría legal pertinente. Y yo creo que en cuanto a preguntas, sigan haciendo preguntas. Hasta el momento yo creo que esto sería todo. Hoy vamos a la parte de la negociación y siéntase en libertad de hacer cualquier pregunta adicional. A la parte final, negociar con su arrendador, por lo menos para que usted pueda entender cuáles son las protecciones actuales, cómo es que usted va a este proceso. Y quiere, por ejemplo, negociar y está pensando dónde están, si son un inquilino. Obviamente, en casi todos los casos, ustedes han pagado la renta a tiempo, están operando. Es la pandemia global que ustedes pueden controlar. Esa es la única cosa que los ha mantenido a usted y lo ha evitado que usted pague la renta. Así que su objetivo como es un inquilino es, por ejemplo, términos y seguir operando su negocio para tratar de mantener y pagar, por ejemplo, la renta que más que pueda. Si usted es inquilino, quieren que le paguen lo más posible. Hay una forma de tratar de darle. Y es importante pensar cuáles son las partes y qué tipo de negociación quieren hacer para que no están pensando una parte ofrece
o no está pensando de dónde viene la otra parte. Tiene bastante y puede ser algo algo pues acromiónico en veces para poder pagar ellos. Pero si ustedes y continúa hablando con ustedes, puede encontrar algún tipo de Es importante hacer una solicitud realista, y cuando digo realista es ver Looking at the way that the business is trending, things have been reopened for the most part for a couple months now in San Francisco. por ejemplo, aquí en San Francisco, es tratar de los ingresos mensuales. Están teniendo más clientes. Muestra dónde van las cosas, porque no quieren ustedes estar como estancado o tener ingresos y después quieren pagar su renta totalidad comenzando en octubre y otros cuando ya están ustedes teniendo algún tipo de ingresos. Es un número que ustedes pueden pagar de una manera factible. Otra cosa que ustedes no quieren decir es decir, sí, yo puedo pagar tal, y después se dan cuenta de que realmente no puede y que están un poco retrasados y que no puede pagar ni siquiera lo que usted había ofrecido y que se está retrasando en otras facturas. Va a ser mejor para ustedes y para las demás personas. Así que mientras ustedes quieren hacer una solicitud realista en toda lo que ustedes están buscando, siempre es mejor comenzar con el mejor escenario posible para encontrar un punto medio. Si ustedes comienzan ya habiendo dado o las otras partes se han podido anotar, es bueno por lo menos comenzar con la negociación y empezar a ver cómo se puede llegar a un arreglo que es para todos. En cuanto a durante los tiempos que su negocio y tener más tiempo para poder pagar la renta o poder tener reducciones de renta encima de lo que es la renta reducida cuando ustedes tenían una capacidad limitada. Puedes tú personalizarlo a tu situación individual. Y también, por ejemplo, en cuanto a los tiempos diferidos, pueden tener más tiempo para pagar la renta y tener más tiempo cuando lo más probable es que, pues, puedes hablar con su arrendador separadamente. Vamos a hablar ahorita de ciertas actividades ahorita disponibles. Pedirle si nosotros podemos, y yo le voy a pagar cierta cantidad al mes con intereses. Entonces vamos a seguir pagando renta. Puedes pedirle, por ejemplo, el depósito. Muchos de estos arrendamientos comerciales son algo significativos el monto, así que muchas veces ponen un mes o 2 meses y darles más tiempo para poder repagar 7 meses o un mes y para poder cubrir lo que es la renta. Puedes pedir, por ejemplo, que se le condone la renta y muchas veces es fácil olvidar. Entonces, en los siguientes meses yo voy a pagar renta completa. Tener que pedir, por ejemplo, un descuento. Si, por ejemplo, va a estar por vencer su contrato, puede decir estoy de acuerdo con una ampliación. Si ustedes se les olvida, podemos comenzar de nuevo. Podemos preguntar si el arrendador está recibiendo algún tipo de pandemia.
o si califica para asistencia con la pandemia. De esa manera no te lo está solo pasando a ti. Y hacer esa solicitud realista, también asegurarnos que nos estamos comprometiendo. Estamos negociando poder pagar la renta basado en un porcentaje de sus ingresos. Es que nunca van a pagar más de lo que realmente puedan. Voy a poner 10% de mis ingresos para poder pagar la renta. Si tú me das $10, si hacen más dinero de lo que estaban haciendo de la pandemia, entonces voy a pagarle un poquito más y le vamos a repagar el dinero adeudado más rápidamente. Entonces tiene un beneficio dual. Va a decir, bueno, tú, por ejemplo, te prometes pagar cierta cantidad, pero al final inclusive hasta puede ser más. Eso es, por ejemplo, para pagar renta base por un periodo más largo de tiempo. De esa manera, el arrendador siempre obtiene algo y tú no te estás comprometiendo más allá de lo que tú realmente puedas pagar. Abre la posibilidad que el arrendador pueda obtener más bajo una renta establecida. Y al mismo tiempo, no se sienten como que tienen que intentar. Si ya hiciste varios intentos de negociar con tu arrendador, o si, por ejemplo, estás tratando de comunicarte con el inquilino, algunos o abuso, cualquier cosa. Tener la comunicación mínima para poder reservar los derechos de la moratoria y tratar de iniciar negociación. Pues si no va a funcionar, no tienen. Es importante saber que la moratoria protege a los inquilinos independientemente de lo que quieran hacer. Hay protecciones, aunque el cliente quiere realmente incumplir el contrato. Eso no es algo que se permite en la moratoria. Solo quiero mantener en mente que hay cosas que hemos tenido, por ejemplo, que un arrendador quiere dar por terminado y quiere pagar, por ejemplo, pagar estos, como hemos dicho, no es algo que se puede dar, no puede cobrar multa. Y eso es un buen momento tal vez para que ustedes puedan pedir una consulta. Solo asegúrense que todo está bien. En cuanto a lo que viene después, no está claro que permite a las ciudades para finales de septiembre. Esa fue una extensión de 3 meses. Puede ser por otro mes. Solo depende. Probablemente va a ser al final de mes. En cuanto a defensa de no pagar la renta, eso te va a dar un poquito de tiempo para poder decir sí, pero basado en lo que es el arrendamiento durante estos meses que yo tuve que cerrar, tengo derecho a que se me baje lo que es la renta, una reducción porque hay una frustración del propósito. Y esto es un poco frustrado por los cierres gubernamentales. Y puedo tratar de negociar un poco la renta, pero no estamos muy seguros si esto se va a un procedimiento, cómo esto lo vamos a poder. Pero bueno, como que alinear.
Bien, si acaso llegamos a ese punto donde lo que es la moratoria vence, early termination if you're a tier one business. Just keep in mind at the end of the month. we'll solo review tengan en mente que al final de mes with vamos a ver lo que the sucede y si hay otras alternativas en cuanto a fotos, vamos a mostrar algunos de esos en cuanto a poder aplicar una renta current before the y moratorium tener ends. eso, ¿verdad? Antes de que termine la moratoria, llegar a un acuerdo. Si ustedes quieren comenzar ese proceso ahorita y están tratando de encontrar una forma de poder hacer de que al mismo tiempo, mientras ustedes, las personas, a medida que las cosas han empezado a reabrir, pero puede ser de que haya más fondos disponibles y puede ser de que hayan más oportunidades a nivel de la ciudad, más negocios para poder llegar. Y el sitio está aquí, SOFDOWD. Y eso los va a llevar a lo que es la parte a cuáles son algunos de los apoyos financieros que pudieran estar actualmente disponibles. Préstamos similares, por ejemplo, con un interés más bajo, también están disponibles. Que esos pudieran ser hasta $2 millones estos préstamos y nos da una oportunidad de tener fondos adicionales. Y también lo que es el repago y lo que es el primer pago es diferido por un año. Para empezar. Y puede ser de que hayan diferentes requerimientos en cuanto y ustedes entonces pueden aplicar para estos pequeños préstamos que también están disponibles. Así que si ustedes están interesados para una consulta de lo que es el arrendamiento comercial, ustedes pueden visitar el sitio web para poder tener algún recurso adicional. Si ustedes van a necesitar más asistencia, ustedes pueden ir ahí para lo que es el link ahí y les van entonces a poder poner para un abogado que le pueda dar a usted asesoría. Eso sería todo por la presentación. No veo preguntas adicionales en el chat, pero si piensan en alguna pregunta, pues pueden ustedes decirme. Hay una The Q&A box. en las preguntas y respuestas. This is a good question. Okay. Esta es una buena pregunta. Presentan documentaciones que están financieramente impactados. No tiene que ser, no tienen que, muchas veces los arrendadores van a demandar ver lo que son sus estados de cuenta. No tiene usted que presentar todo eso. Solo necesitan básicamente por escrito decir que ustedes son económicamente impactados. Tiene que ser objetivamente verificable. Si fuera un reto, pudieran, pero inicialmente no tienen que dar documentación mostrando cómo los negocios son hechos. Solamente tienen que dar una documentación por escrito. También usted conoce su negocio, usted sabe antes de la pandemia. Así que si usted de una manera objetiva lo están viendo basado en su habilidad de pagar renta y siente que su negocio ha sido financieramente impactada,
y eso es suficiente. Make sure that it's a legitimate claim. Es un reclamo And you wouldn't want to not be financially impacted and, be doing well or better y before pues the pandemic and then si usted ha sido financieramente impactado y trata de hablar con el arrendador y le dice pues de que no puede pagar la renta, pero tiene que ser de buena fe. faith evaluation of your financial impact because of the pandemic. That looks like all the questions. Jake, Esas son todas las preguntas. Oh, and I do see, I think there. Oh, yep, I see you answered the one for landlords whose tenants haven't been able to pay rent. And so it sounds like LCCR is going to be providing some more resources there. Como But que I- van a estar dando más When it recursos comes to landlords, cuando es a arrendadores. lot of that may be starting either, if you can't reach agreement with the tenant, from the landlord perspective, then that's where the unlawful detainer actions will come in. And sometimes that may also. Y muchas veces eso también puede hacer que el intendente que no ha sido no ha estado respondiendo para que venga a la mesa y poder negociar, asumiendo que la moratoria se amplíe. Mm. Prompt a response and make them, understand that you're serious. Sometimes in that case, tenants will then vacate voluntarily. Sometimes they will pay you, Tal vez les van a pagar dinero to hold on that unlawful detainer. para poder tener, por ejemplo, iniciar un proceso de desalojo Action, go through the process to get the tenant removed and then go about collecting y the poder rent. colectar el pago de renta no amortizado. All right, well, that looks like that is it for our questions. Thank you all for Yo creo que eso coming es today. todo de I'll follow up. preguntas. Gracias por venir aquí. Si tienen alguna pregunta de seguimiento, usted puede volver a comunicarse con el comité y ellos pueden referir sus preguntas. Y la asistencia es a través del comité de abogados. Y ustedes pueden llenar el formulario en línea para estar comunicados para que nos comuniquen con nosotros. Muy bien, gracias a todos por estar con nosotros y que tengan un feliz thanks, día. everyone. We'll go Gracias a ahead and, todos y vamos a send, mandar las the presentaciones, recording of the así como webinar, la grabación and some other y resources otros as well recursos in también in our email. en nuestro correo electrónico. Thank you so much for Y coming. muchísimas gracias por venir. Thank you, Jake. Gracias, Jake.